Bueno, ¿está usted preocupado porque puede perder el empleo durante esta pandemia del COVID-19? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuáles son sus derechos? He invitado a la abogada laboral, Ivonne Vargas, para hablar sobre este tema. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Un gusto saludarte y un abrazo también para tu audiencia. Gracias, Ivonne. Oye, a ver, hay muchas dudas que me ha mandado la gente. La primera, las grandes empresas parece que están algunas cerrando y llegan a un acuerdo con su sindicato en donde se van a descansar y les pagan el 50-70% de su salario. Eso es legal, ¿verdad? A ver, estamos hablando de dos escenarios, Leo, y el primero es comentar a qué obliga o a qué están sujetas las empresas bajo el marco de la Ley Federal del Trabajo. Sí. La ley contempla la suspensión de actividades. Esto está establecido en el artículo 427, también el artículo 429. Contempla la suspensión cuando se decreta una contingencia sanitaria. Esto es el primer paso que tenemos que entender, y lo que hoy sucede en el país es que no se ha decretado formalmente esta contingencia sanitaria por la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Salud o el mismo presidente de la República. Una vez que esto sucede, porque lo que tuvimos es un reconocimiento de la fase 2 o del cambio a propósito de la pandemia, una vez que esto sucede en el artículo 429, sí se contempla una indemnización a los colaboradores. Esto es un pago equivalente a un salario mínimo por máximo 30 días de trabajo. Esto es lo que contempla la ley. Son situaciones, además, que se establecieron a partir de la pandemia H1N1 en México y que concretamente en la reforma del 2012, pues bueno, quedan establecidos. Pero es muy poco, ¿no, Ivonne? Es muy poco, me parece, en cuanto se declare la contingencia, que te digan, te vas a tu casa 30 días con salario mínimo, que creo que anda en 176 pesos diarios. Se me hace muy poco. 123.22 el salario mínimo, y si estamos hablando, por supuesto, de 30 días, que por ahí viene un primer desafío, ¿no? Es decir, me voy con esta indemnización. En el caso de suspensión, pues no nos cuadraría, ¿no? Aquí, por supuesto, estamos hablando de algo que está establecido en la ley, pero que en términos de las organizaciones pueden definir, y se apela a las mismas empresas, primero a conservar los salarios. Hoy estamos en un momento en el que decimos, no despedimos, hay que conservar esos salarios, hay que conservar esos puestos de trabajo, y inclusive una vez que se estableciera esta suspensión de actividades, bueno, la ley aquí nos queda corta. Hablamos de una indemnización. ¿Qué se pide a las empresas o qué se apela para las empresas? Pues que continúen con un pago de salario y que continúen con los puestos de trabajo, ¿no? Que continúen sin hacer estos recortes. Por supuesto, aquí la ley nos queda corta, como nos queda corta en evaluar qué otros escenarios están viviendo. Tú mencionas uno muy importante, que es los paros técnicos o estas negociaciones a las que están llegando hoy las organizaciones con sus empleados. Por definición, un paro técnico es una modificación en la dinámica laboral que se tiene con el trabajador. Esto específicamente es reducción de jornadas laborales. Vemos que muchas empresas, entre ellas armadoras, están estableciendo algunos días sí de trabajo, otros días no, o disminuir la jornada. Para llegar a este punto tiene que haber idealmente, o se pacta el paro técnico con una negociación con sindicatos. Es así que se establece, bueno, vamos a mandar a la persona con una reducción de jornada, pagándole 50% del salario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una medida para protegernos económicamente. Hoy las empresas finalmente lo que están viviendo es un desafío en cuanto a cómo vamos a mover las finanzas para poder mantener los trabajos y no recortar los trabajos. Ahora, ¿cuál es el otro gran tema? Muchas empresas no tienen la figura del sindicato. Y esto significa que de alguna manera están pactando con los trabajadores pues estas reducciones para poder mantener la nómina de alguna manera. Para hacer estos paros pues se tiene que hacer una notificación a la Junta de Conciliación y Arbitraje, hablando de esta modificación en la dinámica de trabajo. Pero como tú bien dices, es una duda importante porque pues las empresas que no negocian esto vía sindicato
hoy están hablando con sus departamentos de finanzas, con sus áreas legales, para ver cómo pueden llegar a estos acuerdos con los trabajadores de manera o en la vía de afectarlos lo menos posible. ¿Qué pasa aquí? Que aquí estamos hablando de un marco para grandes empresas. No olvidemos que Exacto. la economía mexicana se mueve 60%, más del 60% en una economía formal, pero por otra parte, más del 90% de las empresas son pymes que hoy están viviendo, pues de verdad, un viacrucis en términos de entender cómo le hacen con sus finanzas para no poder rescindir del colaborador. Déjame preguntarte entonces de las pymes, porque las pymes se entiende el problema que van a tener los patrones porque no van a tener flujo de efectivo y no tienen muchos ahorros que digamos, pero también se entiende el punto de vista de los trabajadores que tienen derechos laborales. ¿Qué va a pasar ahí, Ivonne? ¿Qué estás visualizando? Pues mira, el primer tema es, no tenemos un marco de contingencia. En el momento en que se establezca la contingencia es donde hay esta suspensión como tal de actividades. O sea, son entonces, los 30 días salario mínimo y se acabó, pero si dura más la contingencia, más de 30 días, ¿qué pasa? ¿Tienen que despedir al trabajador e indemnizarlo? Pues mira, idealmente, lo que hoy además se invita a las empresas, y más que una invitación, las empresas lo están haciendo. Están corriendo estas conversaciones, como te comentaba, entre sus áreas financieras, pidiéndole además a los equipos poder valorar qué otro tipo de reducciones se puede hacer al interior de la empresa, de tal manera que no se perjudique y que no se llegue a despedir al trabajador. Te quiero comentar que, pues sí, posiblemente estaremos viendo despidos. Yo creo que inclusive hoy algunas empresas están cuestionando, a lo mejor no el despido, pero si tenían prevista una contratación de personal, ¿cuándo van a poder hacer la contratación de personal? Hay empresas que esto lo están viendo no para lo que resta del año, sino para el 2021. Entonces, ¿qué es lo que prevemos aquí? Bueno, que haya un plan financiero en la organización. Vamos a ver con lo que tenemos para cuánto nos alcanza, y que de manera alterna pueda estar habiendo un flujo por parte de las autoridades. Ya se ha estado hablando muchísimo de apoyos económicos, de apoyos fiscales, para que las empresas puedan mantener sus operaciones. ¿Qué podemos pensar? Idealmente, por ejemplo, un adelanto en vías de impuestos, ¿no? Figuras fiscales que pueda ayudar a las empresas a salir a flote y no rescindir en lo menos posible del personal. Pero también fíjate que aquí hay un tema muy desafiante. México no es una economía como otras economías y valga, no es llevar a un punto de comparación, pero no tenemos una economía como Estados Unidos donde está entrando un seguro de desempleo. México no tiene una figura sólida en temas de desempleo. Entonces aquí las grandes preguntas es, desde el punto de vista de información, cómo nos estamos acercando con las pymes para dar asesoría acerca de cómo correr este plan financiero, qué hacer en caso del despido, cómo deben actuar con respecto a sus colaboradores. Hoy está habilitado y a partir de este día una plataforma en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde se están poniendo muchas dudas que tienen o muchas preguntas más bien, que pueden ir consultando los patrones y los empleados, pero no ha habido formalmente una figura de capacitación, de acercamiento con las pymes, de ver cómo se les va a ayudar económicamente hablando, cómo se les va a ayudar a nivel de asesoría, que todo eso es información muy valiosa. Pues, ¿no? Me queda tiempo, Ivonne, para una última pregunta rápida. En caso de despido, pues es la regla de 3 meses más 20 días por año laboral, ¿verdad? Eso es inamovible, ¿no? Y si dice la empresa, pues no tengo, pues el trabajador tendrá que ir a demandar a la empresa, ¿no? Procede, bueno, claro, es la figura que quizá menos quisiéramos imaginarnos, pero se puede hacer una demanda, por supuesto, porque no puede haber estos despidos. La verdad es que en este momento no podemos estar hablando de despidos porque ni siquiera hemos entrado en un marco de suspensión laboral. Así que empresas que hoy estén
obligando a la firma de un contrato donde hay una disminución de salario, obligando a, pues, inclusive a mandarte a vacaciones, cuando lo que se le está pidiendo a la empresa es mándalos a vacaciones en otro momento, cuando puedan estar cubiertas sus vacaciones, mientras no. Si hay una obligación a que firmes otro contrato con una disminución salarial, hay un despido injustificado, bueno, por supuesto, sin un marco de contingencia puedes proceder a una demanda laboral. Oye, pero entonces esta empresa muy famosa, dueña de restaurantes, que mandó a sus trabajadores 30 días sin goce de sueldo, ¿es ilegal lo que hicieron? Mira, Leo, con este tema hay diferentes versiones. Hay quien ha comentado que esta declaración que hace esta empresa famosa fue sacada un poco de contexto, porque en realidad es una declaración que se hace, ellos son una empresa pública que cotiza y se hace una declaración en ese sentido. Pero por supuesto el tema es que dentro de las negociaciones que puede haber es este envío a casa, con una disminución, con una renegociación salarial, pero pues vamos, son medidas que están contemplando, que están previendo algunas empresas. Lo ideal y la indicación, aquí una respuesta concreta a esto es no. Hoy no te pueden mandar a tu casa sin goce de sueldo. Tiene que ser pactado, tiene que ser acordado con la empresa o vía un sindicato. Si esto llegara a suceder, es la demanda. Y si las empresas están imaginando estos escenarios porque se les están acabando los recursos económicos, insisto, esto es una petición social, es una petición de ética. Tendríamos que estarnos imaginando otros escenarios de reducción o de ahorro dentro de la organización antes de mandar, antes de despedir, sin recurso para el trabajador. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias por tu participación. Te estaremos molestando, desde luego, para seguir evaluando este tema. Muchas gracias a usted. Ya está Genaro Lozano aquí esperándolo. Yo lo veo mañana, viernes, en punto de las 10 de la noche, cuando sea otra vez la hora de opinar. Gracias, buenas noches. Excelente.